La camarera le advirtió al multimillonario que no subiera al coche después de oír a los guardias hablar en alemán. ¿Y si una simple taza de café y una palabra amable pudieran salvar la vida de alguien? Un tranquilo martes por la tarde en el centro de Chicago, Grace Patterson, de 67 años, terminaba su turno en Murphy's Diner, el mismo lugar donde había trabajado durante más de 30 años. La lluvia otoñal repiqueteaba suavemente contra las ventanas, y la mayoría de los comensales ya se habían marchado a casa. Fue entonces cuando él entró. Un hombre con un traje caro, de aspecto preocupado y exhausto. Grace había visto a muchos clientes a lo largo de los años, pero algo en este le llamó la atención. Quizá fue la forma en que le temblaban ligeramente las manos al pedir su café, o como no dejaba de mirar el sedán negro aparcado fuera. Ella no podía saber entonces que la conversación que estaban a punto de tener cambiaría sus vidas para siempre. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Grace siempre se había enorgullecido de saber leer a la gente. En 32 años trabajando como camarera, había aprendido a detectar a los solitarios, los preocupados y los desconsolados al otro lado del salón. Este hombre reunía las tres cosas. Estaba sentado en la mesa de la esquina, la que tenía el vinilo ligeramente rasgado que Grace siempre había querido pedirle a su gerente que arreglara. Se llamaba Jonathan. Supo cuando él le agradeció en voz baja el café. Sin apellido, solo Jonathan. Lo dijo con la clase de cansancio que da llevar demasiado peso durante mucho tiempo. ¿Día duro?, preguntó Grace, rellenándole la taza sin que se lo pidiera. Ya era la hora de cierre. Pero algo le decía que este hombre necesitaba algo más que café en ese momento. Jonathan levantó la vista, sorprendido por la genuina preocupación en su voz. Se podría decir que sí. Su acento denotaba cierta aristocracia y privilegios de la costa este, pero sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que el dinero no podía comprar. Lo siento. Probablemente debería irme. Estás intentando cerrar el chiringuito. Tonterías, dijo Grace, acomodándose en el reservado frente a él. No tengo nada mejor que hacer que ir a casa con mi gato, y probablemente esté dormido. Ahora lo observó con más detenimiento. Tenía arrugas alrededor de los ojos que denotaban estrés, y su costoso reloj brillaba mientras su mano seguía temblando ligeramente. ¿Sabes? En todos mis años aquí, he aprendido que a veces lo que uno necesita es escuchar a un desconocido. A través de la ventana, Grace vio el sedán negro que seguía con el motor en marcha afuera. Dos hombres estaban sentados en los asientos delanteros, y algo en su postura la puso nerviosa. Ella había crecido en este barrio cuando no era tan seguro, y había aprendido a confiar en su instinto con respecto a la gente. Jonathan siguió su mirada. Me están esperando, dijo en voz baja. Mi equipo de seguridad. Seguridad. Grace arqueó una ceja. ¿Qué clase de trabajo haces que requiere eso? El complicado, dijo Jonathan con una risa amarga. Heredé el imperio empresarial de mi padre cuando tenía 25 años. En aquel entonces, pensaba que tener dinero significaba tener libertad. Resulta que cuanto más tienes, más atrapado te sientes. Dio un largo sorbo a su café. Todo el mundo quiere algo de ti. Todo el mundo tiene un plan. Y empiezas a preguntarte si a alguien le importaría si lo perdieras todo mañana. Grace observó cómo uno de los hombres del coche salía y comenzaba a caminar hacia la cafetería. Parecen impacientes, observó. Siempre lo están. La voz de Jonathan transmitía una resignación que le rompió el corazón a Grace. Debo irme. Tengo un vuelo que coger. Una reunión de negocios que, al parecer, no puede esperar hasta mañana. Empezó a levantarse, pero se detuvo. Gracias por el café y por escucharme. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien me habló como a una persona. El hombre del coche estaba casi en la puerta.
Ahora, Grace sintió ese familiar tirón del instinto maternal que la había guiado durante décadas cuidando de los demás. Algo no cuadraba en toda esta situación, y no iba a dejar que ese hombre solitario saliera de su restaurante sin al menos intentar ayudar. La puerta sonó cuando el hombre del sedán entró, trayendo consigo el aroma de una colonia cara y algo más, algo que le puso la piel de gallina a Grace. Era alto, de hombros anchos, con esa fría eficiencia que le recordaba a los contratistas militares, que a veces pasaban por el vecindario. Su mirada recorrió el restaurante, antes de posarse en Jonathan. «Señor Blackwood», dijo el hombre, con una voz que denotaba un ligero acento que Grace no pudo identificar. «Es hora de irnos». El hombro de Jonathan se desplomó, y Grace vio algo reflejar su rostro. Miedo, tal vez. O resignación. «Claro, Close. Voy enseguida, Close». El nombre resonó en la mente de Grace mientras observaba la escena. Había algo familiar en la forma en que el hombre se comportaba, en la manera en que sus ojos se detuvieron en ella con una irritación apenas disimulada. Había visto esa mirada antes, años atrás, durante las historias de guerra que su difunto esposo solía contar sobre su tiempo en Europa. En realidad, dijo Grace, levantándose con la cafetera en la mano, justo iba a ofrecerle al señor Blackwood una rebanada de nuestro famoso pastel de manzana, cortesía de la casa. Ella se acercó a su mesa, bajando la voz. «Es la receta de mi abuela. Siempre decía que un trozo de pastel podía resolver la mayoría de los problemas de la vida». Close dio un paso al frente, llevando la mano instintivamente hacia su chaqueta. «El señor Blackwood tiene que irse ya. El avión está esperando». 5 minutos más no harán daño, dijo Grace con firmeza. Sus años de tratar con clientes difíciles le habían servido bien. Un hombre necesita una buena comida antes de viajar. Se volvió hacia Jonathan, notando cómo sus manos se habían quedado completamente quietas. Ya no temblaban, pero estaban apretadas con fuerza. «Además, parece que te vendría bien el azúcar». Mientras caminaba hacia la vitrina de pasteles, Grace se esforzó por escuchar la conversación en voz baja entre Jonathan y Close. El acento del hombre se hacía más marcado cuando se irritaba. Se dio cuenta de que era alemán. Eso era. Su marido le había enseñado a reconocerlo durante aquellas largas veladas en las que compartía sus recuerdos de la guerra. «Se han hecho los preparativos», decía Klaus en voz baja. «Todo se gestionará durante el vuelo. Sencillo y sin complicaciones». A Grace se le heló la sangre. Había vivido lo suficiente como para saber cuando alguien hablaba de algo más que simples asuntos de negocios. Su mente daba vueltas mientras cortaba el pastel, intentando comprender lo que había oído. Jonathan Blackwood. Había oído ese nombre antes en las noticias financieras. La empresa de su padre había estado en los titulares recientemente, algo sobre inversiones en el extranjero y contratos gubernamentales. Volvió a la mesa con el pastel, con el corazón latiéndole con fuerza. Jonathan miraba por la ventana de nuevo, pero ahora podía ver que la resignación en su postura había sido reemplazada por algo más. Aceptación, como si supiera exactamente a qué se refería Klaus con preparativos. «Aquí tienes, cariño», dijo Grace, colocando el pastel frente a Jonathan. Su voz era firme, pero se aseguró de mirarlo a los ojos. «Este pastel ha estado en mi familia por generaciones. Mi abuela solía decir que tenía la capacidad de abrir los ojos de la gente a cosas que de otra manera podrían pasar por alto. Si este momento te ha conmovido, por favor,
Dale un me gusta al video. Jonathan la miró y, por un instante, Grace vio un destello de comprensión entre ellos. Close miró su reloj con impaciencia, murmurando algo en alemán que sonó como una maldición. Afuera, el segundo hombre había salido del auto y caminaba hacia la salida trasera del restaurante. Grace sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. 32 años atendiendo a la gente le habían enseñado a leer las situaciones, y ésta gritaba peligro. Se movió detrás del mostrador, con la mente llena de posibilidades. El teléfono estaba allí, pero ¿qué haría? ¿Decirle a la policía? Que había oído algo sospechoso. Eso no le parecía suficiente. No cuando la vida de Jonathan pendía de un hilo. Señora Patterson, dijo Jonathan en voz baja, usando su nombre por primera vez. Ella se dio cuenta de que debía haberlo leído de su placa con el nombre. Gracias por el pastel, pero de verdad que tengo que irme. Close se levantó, con la paciencia claramente agotada. Basta, señor Blackwood. Nos vamos ya. Pronunció unas palabras cortantes en alemán a través de un pequeño auricular, y Grace alcanzó a oír lo suficiente como para que se le revolviera el estómago. Su marido le había enseñado algunas frases básicas en alemán durante su matrimonio, sobre todo expresiones cariñosas y palabras sencillas, pero ella reconoció verdigm. Terminar, completar, sin testigos. La comprensión la golpeó como un puñetazo. No solo estaban hablando de Jonathan, también estaban hablando de ella. «Sabes», dijo Grace, con una voz sorprendentemente firme. Mientras se acercaba a la cafetera. Estaba pensando en mi difunto esposo Herbert. Sirvió en Alemania. Durante la guerra. Pasó 2 años allí. Después de que todo terminara, ayudando con la reconstrucción, comenzó a preparar una cafetera de café. Sus manos se movían con una eficiencia experimentada mientras su mente trabajaba frenéticamente. Él siempre decía que lo que más le impactaba era lo rápido que la gente podía desaparecer cuando las personas equivocadas estaban al mando. Klaus levantó la cabeza de golpe, entrecerrando los ojos. Jonathan, mientras tanto, se había quedado muy quieto, con el tenedor a medio camino de la boca. Herbert me enseñó suficiente alemán para defenderme, continuó Grace, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo suficiente para entender cuando alguien está planeando algo terrible. Se giró para mirar directamente a Close. Lo suficiente para saber que lo que sea que hayas planeado para este joven no implica que vuelva a casa sano y salvo esta noche. La temperatura en la habitación pareció descender. 10 grados. La mano de Klaus se dirigió de nuevo hacia su chaqueta, pero Grace ya estaba buscando debajo del mostrador, donde Murphy guardaba su viejo bate de béisbol, el que usaba para disuadir a los alborotadores en sus inicios. Jonathan, dijo Grace, con la voz de una mujer que había criado a 3 hijos y enterrado a un marido. Creo que deberías saber que tu amigo ha estado hablando en alemán con sus colegas, y a menos que Herbert se haya equivocado en sus traducciones, no tienen previsto llevarte a ningún aeropuerto. Jonathan. El rostro de N palideció al comprender. Close, ¿de qué está hablando? La anciana está confundida, dijo Close, pero su acento era más marcado ahora, y su mano se dirigía claramente hacia lo que fuera que guardara en su chaqueta. Deberíamos irnos ya, dijo Grace, apretando con más fuerza el mango del bate. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Hay una puerta trasera, le dijo Grace a Jonathan, sin apartar la vista de Close. A través de la cocina, pasando el congelador. Lleva al callejón detrás del restaurante Bertolini, que está al lado. Hizo una pausa, observando cómo Close daba un paso hacia ella. Pero lo más importante es que hay una razón por la que tu equipo de seguridad cambió a alemán, cariño. Y no es porque estén intentando ser amables. En el momento en que Klaus
Intentó alcanzar su chaqueta. Grace blandió el bate de béisbol en un amplio arco, golpeándolo en el antebrazo con un crujido que resonó en el restaurante vacío. Años de amasar pan y cargar pesadas bandejas le habían mantenido los brazos fuertes, y Close retrocedió tambaleándose, maldiciendo en alemán. «¡Corre, Jonathan!», gritó Grace, pero el joven ya se movía, sus caros zapatos resbalando ligeramente sobre él gastado linóleo mientras corría hacia la cocina. Klaus se recuperó rápidamente, sacando una pistola de su chaqueta, pero Grace estaba preparada. Le arrojó la cafetera. Con sorprendente precisión, el líquido caliente salpicándole el pecho y la cara. Su puntería se desvió mientras gritaba. De dolor, la bala destrozando el escaparate en lugar de dar en el blanco. Grace se agachó tras el mostrador mientras Close se limpiaba el café de los ojos, dándole a Jonathan unos preciosos segundos. Ella podía oírlo irrumpir en la cocina, probablemente tirando el escurreplatos limpio que acababa de lavar. El sonido de la madera astillada le indicó que había encontrado la puerta trasera. «Vieja estúpida», gruñó Klaus, rodeando el mostrador con la pistola en alto. «No tienes ni idea de lo que has hecho». «Sé perfectamente lo que he hecho», dijo Grace, poniéndose de pie lentamente con las manos a la vista. «Le he dado a un buen hombre la oportunidad de vivir». Miró hacia la ventana delantera, donde el segundo guardia corría hacia el restaurante, tras haber oído el disparo. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Has perdido a tu objetivo. Hay cristales rotos por todas partes. Y apostaría a que alguien ya ha llamado a la policía por ese disparo». Como si sus palabras lo hubieran invocado. El lejano sonido de las sirenas comenzó a resonar en la noche. El rostro de Klaus se contrajo, de rabia y frustración. A través de la ventana rota, Grace pudo ver a los vecinos, asomándose desde sus apartamentos, algunos con los teléfonos pegados a la oreja. «Esto no ha terminado», dijo Cleo, retrocediendo hacia la puerta. «El señor Blackwood tiene algo que pertenece a mis empleadores. Lo encontrarán». «Quizás», dijo Grace con voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría las venas. «Pero no será esta noche, y no será porque me quedé de brazos cruzados». Klaus y su compañero huyeron a su sedán justo cuando el primer coche patrulla dobló la esquina. Grace se dejó caer en la mesa más cercana. De repente, le temblaban las piernas. Su mente daba vueltas con preguntas sobre en qué se había metido Jonathan. Pero una cosa estaba clara: había hecho lo correcto. 20 minutos después, tras declarar ante un policía escéptico que parecía creer que se lo había imaginado todo, Grace por fin estaba sola en su restaurante. La ventana estaba tapiada con madera contrachapada y los cristales crujían bajo sus pies mientras observaba los daños. Su gerente tendría preguntas por la mañana, pero eso parecía lo que menos le preocupaba. Su teléfono vibró con un mensaje. De un número desconocido. «Gracias. Me salvaste la vida esta noche. No lo olvidaré. Hi. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para más historias conmovedoras». Grace sonrió, guardando el teléfono en el bolsillo de su delantal. A veces, ser un buen vecino significaba más que servir café y pastel. A veces significaba mantenerse firme cuando todo en tu interior quería huir. 3 semanas después, Grace limpiaba las mesas al final de otro largo turno cuando una figura familiar apareció en la puerta principal recién cambiada. Jonathan Blackwood lucía diferente. El peso del miedo se había disipado de sus hombros y su costoso traje había sido reemplazado por unos sencillos jeans y un suéter de lana. Llevaba un sobre de Manila y lucía la clase de sonrisa que Grace no le había visto aquella primera noche. «Esperaba que aún estuvieras aquí», dijo,
deslizándose en la misma mesa de la esquina donde había comenzado su aventura. ¿Café?, preguntó Grace, extendiendo la mano hacia la cafetera. ¿Por favor? Jonathan esperó a que se sentara frente a él antes de continuar. Quería agradecerte como es debido y explicarte. Durante la siguiente hora, la historia se desarrolló como una película. El padre de Jonathan había descubierto que varios miembros del consejo de administración estaban malversando fondos y vendiendo secretos de la empresa a competidores extranjeros. Cuando amenazó con denunciarlos, ellos habían orquestado su accidente el año anterior. Jonathan había estado investigando en silencio, reuniendo pruebas, pero Close y su equipo habían sido contratados para asegurarse de que nunca llegara a su reunión con los investigadores federales. La ironía es, dijo Jonathan con una gruñona carcajada, que de todos modos pensaba alejarme de todo. El dinero, la empresa, todo el imperio. Solo quería asegurarme de que la verdad saliera a la luz primero. Por el bien de mi padre. ¿Y así fue?, preguntó Grace. Jonathan asintió, deslizando el sobre la mesa. El FBI arrestó a 6 personas la semana pasada, incluyendo a Close y su socio. Resulta que no eran simples consultores de seguridad. Formaban parte de una red internacional, especializada en hacer desaparecer los problemas de los ricos. Hizo una pausa, su voz se tornó seria. Si no hubieras intervenido esa noche, yo habría sido uno de esos problemas. Grace abrió el sobre y se quedó sin aliento. Dentro había un cheque por más dinero del que jamás había visto junto con una carta de un bufete de abogados que explicaba que Jonathan había creado una fundación en su honor para ayudar a proteger a testigos y denunciantes. No puedo aceptarlo, dijo ella, devolviéndole el sobre. Si puedes. Y lo harás, dijo Jonathan con firmeza. Porque no se trata solo de lo que hiciste por mí. Se trata de lo que has estado haciendo toda tu vida. Ver a personas que necesitan ayuda y ofrecerles apoyo, sin importar el costo. Se inclinó hacia adelante. Además, tengo una propuesta para ti. Resultó que Jonathan le había comprado el restaurante Murphy's a su gerente jubilado. Junto con todo el edificio. Grace tendría seguridad laboral de por vida si así lo deseaba. Pero, más importante aún, quería asociarse con ella para convertir el espacio en un centro comunitario fuera del horario habitual. Un lugar donde la gente pudiera encontrar ayuda, apoyo y tal vez simplemente alguien que la escuchara con atención. Mientras tomaban un café. ¿Por qué yo?, preguntó Grace. Porque en 30 años viviendo en un mundo donde todos querían algo para mí, eres la primera persona que no pidió nada y lo dio todo, dijo Jonathan con sencillez. Viste a alguien en apuros y actuaste incluso cuando te puso en peligro. Eso no es común en mi mundo. Debería ser algo común en todas partes. 6 meses después, Grace estaba en el restaurante recién renovado, observando cómo los adolescentes recibían ayuda con sus tareas de tutores voluntarios mientras sus padres asistían a clases de capacitación laboral en la trastienda. Jonathan pasaba casi todos los martes por la noche, no como un benefactor multimillonario, sino como un amigo que había aprendido el valor de la conexión humana genuina. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para ver más. Gracias por acompañarnos en este viaje de valentía, bondad y las formas inesperadas en que nuestras vidas pueden impactar a los demás cuando elegimos preocuparnos por ellos.